placer estar de nuevo juntos. Y estamos hoy en un consultorio muy especial de una persona muy especial, muy querido amigo además. Se trata del doctor Enrique Fermín Silié Valdés, que gentilmente nos ha abierto su consultorio para que conversemos temas interesantes para ustedes y para mí también. El doctor Enrique Silié Valdés, como dije, reputado psiquiatra dominicano, se ha caracterizado siempre por ser un caballito de pelea, siempre está trabajando en todo, neurociencia, ahí está él, epilepsia, ahí está él, en todo lo que se relacione con su profesión. Está Enrique permanentemente activo. Recuerdo que en el 2011 aproximadamente, creo que si mal no recuerdo, recibió en el marco de la tertulia del Club de la Epilepsia, que fue celebrada en el Centro Cuesta del Libro, el galardón como miembro distinguido del club, que es el más alto honor que concede esa organización. Por eso sé que vamos a disfrutar de esta conversación, ustedes y nosotros, con el doctor Enrique Fermín Silié Valdés. Doctor, ¿cómo está usted? Un placer. Con esa introducción ya yo tengo ganada el cielo, porque los afectos se ponen de manifiesto. Se merece eso y más. Esperemos no defraudarlo. Claro que no, de eso estoy yo seguro. Mire, doctor, dentro de su profesión, que es la psiquiatría, imagínese usted que sabe mucho más que yo solamente llegué a dar clínica psiquiátrica. Bueno, pero es bastante, ya tú tienes en el famoso 28, con Taveras Lucas, me acuerdo. Imagínate. Sí, hombre. Pero fíjese, últimamente siempre han habido indigentes y locos en la calle, ¿no? Deambulando, no solamente en la capital, sino también en todas las ciudades del interior, todas las provincias. Sin embargo, últimamente se han producido unos episodios, algunos violentos, y como que ha aumentado la proliferación de esas personas que deambulan lamentablemente en condiciones sumamente precarias, que duermen en la calle, duermen debajo de un puente o donde quieran. Pero esa situación que se ha producido, repito, con trágicos finales a veces, como sucedió con el que lanzó un bloque, una piedra desde un puente seco y mató al conductor. Un hijo que mató a su madre por otro barrio de la capital, en fin. Y eso parece que motivó al Listín Diario a plantear, a publicar una serie de reportajes que describiendo las precariedades, reportajes investigativos, descubriendo las precariedades del sistema de salud, precisamente en ese sentido de la salud mental. Y además pudieron abordar al ministro de Salud, al señor Rivera, Daniel Rivera, y él dijo, yo estoy de acuerdo, y lo voy a leer textualmente que lo tengo aquí, yo estoy de acuerdo que se necesitan más psiquiatras y son pocos los que hay. Y afirmó que la salud mental es una deuda histórica pendiente con los pacientes dominicanos y se está trabajando para tener centros de estancia larga en distintos puntos del país. Nos gustaría, doctor, que usted nos abunde sobre esta importante y peligrosa situación de la salud mental en la República Dominicana. Primero voy a partir de tu juicio, para pasar al juicio del ministro. Ciertamente, yo soy de los que creo que no debemos llamarlo de manera peyorativa locos. Son seres humanos enfermos. Y tratarlo como tal es un concepto de humanidad, porque todos somos potencialmente enfermos y por tanto merecemos la consideración, el respeto, el amor y el trato. Realmente el Departamento de Salud Mental ha sido la cenicienta de las secretarías de salud en todo el tiempo. La cenicienta, y ha sido uno que otro psiquiatra que ha puesto de relieve. Recuerda el caso de Maximito Vera Goico, sí. Recuerda el caso de Vallacota,
que eran los que difundían y han contribuido para desmistificar la enfermedad y quitar todos los tabúes que en torno a ella se han creado. Y podemos abundar en esos tabúes que recordamos. A los pacientes mentales lo ponían en un cepo en el patio de la casa, escondido en una casita. Ellos lograron que el ciudadano común empezara a reaccionar que eso no era así. No era Usted humano. tiene toda la razón. Sí, sí, claro no, desde ahí, pero fíjate que la contribución ha sido desde el psiquiatra hacia la población, no de la Secretaría, del Ministerio de Salud hacia la población. Hay que educar, en ese sentido hay que hacer toda una campaña para a todos los efectos multiplicadores llevar el mensaje de que todos somos susceptibles de sufrir una u otra enfermedad mental. No solamente el esquizofrénico, esa persona que deambula, que se abandona a sí misma. No, la gran mayoría de los pacientes mentales están vestidos de traje y corbata y andan por ahí y ejerciendo profesiones y muchas personas sufriendo dentro de su cabeza grandes conflictos, grandes traumas que no los deja ser ciudadanos sanos. Por decir algo que es muy socorrido y pareciera un cliché, el sentido común es el menos común de los sentidos. Fíjate qué manera más popular, si tú quieres, de transmitir lo que es una alteración mental. En cuanto a hacer los espacios para internamiento de larga data, se contrapone con la decisión de cerrar el hospital psiquiátrico, porque se consideró a nivel de la Organización Mundial de la Salud que el caso no es encerrar al paciente. No hay en este momento un departamento de trabajo social que asista a esas familias, a esos pacientes, llevándole los medicamentos, detectando las enfermedades y orientando dónde deben ser tratados. Fíjate que, y eso existió, pero existió minúsculamente y hoy debiera existir con más razón. Tantos jóvenes que no encuentran una vocación cuando el trabajo social es un instrumento fundamental para el desarrollo de la salud mental y de muchísimas enfermedades y o condiciones. Por ejemplo, en una época hubo difusores de nutrición y enseñaban a la gente a comer con lo poco que había y a sacar beneficio de las cosas que estaban a la mano. Asimismo, los trabajadores sociales son necesarios en el área de la salud mental y en todas las áreas para difundir, para advertir, para transmitir el cólera, el dengue, el COVID. Si tuviéramos todo un personal de salud, de trabajadores sociales, esas enfermedades hubieran producido menos estragos a la sociedad. Y así vemos cómo la concepción de lo que es el Departamento de Salud Mental, que no es solamente los hospitales, no es solamente el psiquiatra, no es solamente dar un paquetico de medicina, cuando la enfermedad es una enfermedad de larga data, en la mayoría de los casos, se requiere un poco más, profundizar un poco más, ampliar la concepción de lo que es una enfermedad mental. Nosotros, ese paciente que le tiró el blog, en un acto de mucha falta de reflexión, de lógica, de sentido común, y como ese, a diario vemos el caso de los feminicidios, eso sí es explotado, pero eso tiene una razón de ser. El caso de los accidentes de automóviles tiene una razón de ser. Entonces, es muy amplio lo que la salud mental tiene como compromiso con el país. No podemos solo enfocarlo al enfermo esquizofrénico. Tenemos que ver todas las otras condiciones en que el ciudadano dominicano requiere orientación, ayuda, educación. Por eso es tan amplio
y debe ser en equipo. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Departamento de Salud Mental y tú tienes un vínculo con la Secretaría de Salud, por decir algo, con la Secretaría de Educación, perdón, por decir algo, el efecto multiplicador de la salud mental a través de los profesores, a través de los militares, a través de la policía, a través de todas las instituciones. Entonces nosotros vamos a tener un país sano. Vamos a tener un país que no solamente va a respetar las leyes, sino que va a aprender a convivir. Hay ahora, y yo lo veo muy bien, los tribunales de conciliación y arbitraje, Sí. porque en los barrios se dan situaciones que son factibles de resolver, pero hay que ver el origen de los conflictos. Hay que enseñar a vivir en paz, hay que enseñar a convivir con el diálogo, resolver los problemas, entender y aceptar las diferencias, no como oposiciones ni con enemistad, sino como diferencias de criterio. Y eso, ese diálogo, contribuye de manera extraordinaria a la paz, a la salud, a la salud. Cuando tú tienes un muchacho, a nosotros nos dieron chancletazo y correazo de manera correctiva. Ahora se burlan porque son media hora sentados. Pero media hora sentado para un niño, 15 minutos que no tiene control del tiempo, es simbólico. Es preferible a no darle un chancletazo. Sí, entre paréntesis, doctor, no tengo la seguridad, pero alguien me dijo que en el nuevo Código Penal, alguien lo dijo públicamente, hay un pedazo que dice, que habla de eso, de que ya no va a ser sancionado el que los padres le den un chancletazo o una pela a sus hijos. Yo no sé si es verdad, pero si es así, alguien tiene problemas ahí en el Congreso, porque eso es un absurdo, porque se ha demostrado fehacientemente que si bien es cierto que quizás en alguna época funcionó de alguna manera, ya no es lo mismo. Los tiempos cambian. Ya los niños aprenden muchas cosas desde muy jovencitos, desde muy pequeños inclusive, y crean una conciencia. ¿Y por qué me da mi madre un golpe? ¿Y por qué tiene que darme? Y y eso puede traer problemas, pienso yo. Es la distorsión de la corrección. Una corrección oportuna. Una corrección oportuna. Sí. Pero también el ejemplo y la forma en que se corrige. Lógico. Eso viene a contribuir. ¿Qué hacemos ahora para entretener a los niños? No le damos tiempo, porque no hay tiempo para ellos. Hay que trabajar, hay que trasladarse y dejamos el niño a la Dios te la depare, en el mejor de los casos, con una servidumbre buena. Cuando no, tenemos otros casos que han sido violaciones de los niños. El barrio. No van a la escuela, nadie les reclama la presencia escolar. Ni los maestros ni los padres. Entonces tenemos ese vacío que la sociedad está clamando para que haya mejor desarrollo y mejor aprendizaje. Los correctivos físicos no son recomendables porque no hay necesidad. El que tiene recursos le llama la atención a su hijo de manera cariñosa. Lógico. Y lo educa. Corregir es educar. Pero el padre tiene que ser educado primero. Indudablemente que sí. Caemos exactamente en lo mismo que usted estaba hablando. El trabajo que hay que hacer en este país, no solamente en el renglón salud mental, sino en todos los renglones en el que nos desarrollamos, es precisamente eso, educar. La educación. Es un trabajo arduo, podrá ser largo, sí, pero hay que empezar. Sí. Hay que empezar y hay que darle continuidad. Continuidad, porque eso es. Un gobierno empieza, por ejemplo, a poner algunas restricciones o a dar educación sobre el tránsito, ¿no? a los que manejan. Y tiene algún acierto, cambia el gobierno. Y se acabó eso. Se acabó el programa. O sea, no hay una continuidad de educación como país, como conglomerado. Y ya ahí nos metemos en lo que es la conciencia política y la conciencia de Estado.
Sí, Todo el mundo no es estadista. indudablemente. Todos los Claro, presidentes no claro han que sido estadistas. Estadista es un individuo que ve el Estado como un todo y le da continuidad. sí, A continuidad. Yo creo mucho que parto de la educación y comenzamos con la educación para prever trastornos mentales. Pero la educación en sentido general nos ayuda. Ahora mismo estamos sufriendo una violencia vehicular, una violencia de Correcto, tránsito, pero correcto. una violencia no solamente en el tránsito, en una fila, en una cola, Sí, 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 en un sí, supermercado, sí, en un mall, tú Sí. te encuentras gente que se atropella. Así es. Y es por falta de educación, Sí, sí. de capacidad para dirimir Para manejar los asuntos que del día a día el día a se día. dejan abrumar, lamentablemente. Están abrumados, Johnny, están abrumados, las variables que actúan para abrumar, y eso son, entonces, están abrumados, no, es que hay variables que abruman. Es así. Esas variables que abruman son las que debemos resolver todos los médicos, todos los humanistas y todos los estadistas, porque un país sano da unos ciudadanos sanos. Indudablemente. Y, Así mismo. y eso viene con progreso, viene con civilidad. Siempre recurrimos a la comparación de Suecia, Noruega, Sí, y lo atribuimos al frío. No es el frío, no, es la educación. Indudablemente, claro, claro, y es lo que yo digo, a lo mejor para consolarme. Somos un país muy joven, aquellos son países muy viejos que han logrado llegar a través del tiempo, ¿no? Todo depende cómo tú midas el tiempo, porque nosotros como país hemos sufrido mucho. Bueno, así es, pero Hemos sufrimiento sufrido, hemos no... perdido muchos valores. Indudablemente que sí. Muchos valores. Indudablemente, precisamente, porque es que andamos todavía casi dando torpezones, a pesar del progreso aparente que tenemos, porque en relación a muchos pueblos hermanos de Latinoamérica, nosotros tenemos una capital hermosa, tenemos ahora una gran proliferación de grandes hoteles en todas nuestras hermosas playas. No me confunda desarrollismo con desarrollo, por Ah, favor. pero precisamente No, es lo que te voy a decir. Eso era lo que te iba a El decir. maquillaje es superficial. así. Yo prefiero menos edificios bonitos Sí. y más educación. Así mismo y es. más consecuencias con los enfermos mentales. Así y que la gente entienda que un dolor de cabeza puede ser por una hipertensión, pero puede ser por un conflicto intrapsíquico. Claro que sí. Un dolor de cabeza, un mal humor que no se explica. Usted puede tener un trastorno del ánimo, una bipolaridad que sea, tanta gente ahora se dice bipolar. Y es importante que eduquemos a la población porque la alteración del ánimo, cuando cambia de un momento a otro, de un día a otro, es una manifestación propia de la bipolaridad. No es posible que hoy usted se esté riendo y mañana usted esté rabiando. Sí. Eso habla de una falta de madurez y de equilibrio mental. Fíjate, de las enfermedades mentales que hablamos, equilibrio mental. Sí. La sensatez, el buen juicio, la laboriosidad, el estudio, el descanso, Johnny. El descanso, la gente no conceptualiza el descanso como un favor a sí mismo. Y eso es importante porque cuando tú te abrumas, porque te abrumas, porque no aprendiste a descansar, no aprendiste a leer, no aprendiste a escuchar música, no aprendiste a dialogar. Tan sencillo como eso. Las comadres hablan muchísimo, pero no en términos constructivos. A veces se dan cuerda una a la otra, se agitan, se chismean, y eso no es sano. Claro, claro, así es. Doctor, una pregunta. Fíjese, entre paréntesis de nuevo, yo tenemos contacto con algunos de los televidentes a través de nuestras líneas de Instagram y WhatsApp, y hacen algunas preguntas que las voy a ir intercalando también. Pero quería saber si existen dos cosas. Si usted sabe realmente cuántos hospitales psiquiátricos hay en este país o con departamentos de psiquiatría que funcione, tanto públicos como privados. Y la otra pregunta es, para que me la conteste juntas, ¿qué costo tiene un tratamiento psiquiátrico?
de cualquiera esquizofrenia, cualquier eventualidad que se le presenta a un paciente. ¿Son onerosos, son caros los tratamientos psiquiátricos? Comienzo por esa parte última. Okay. No tengo esa información financiera, Sí. pero sí me consta que son caros. Son caros, son de difícil acceso en ocasiones. Y lo peor, Johnny, la gente no va a comprar el tratamiento por temor a ser sindicado, lo cual es un tabú. Lógico que sí. Es un tabú. Lógico. Eso es lo primero. Lo segundo, sí, el hospital psiquiátrico sigue con atención al paciente. El hospital Moscoso Puello tiene un departamento activo. El hospital de San Cristóbal, el Pina, tiene un departamento activo. En Santiago tengo entendido también que hay un departamento psiquiátrico activo. Y se activo. está activando ahora. Leí algo de que están buscando Sí, psiquiatras sí. y eso. En un momento del país, en La Romana, en San Pedro, en Barahona, en Bonao, en casi todos los pueblos se dio el servicio psiquiátrico. No sé en este momento si se mantiene. Y si se mantiene, vuelvo y te repito, tienen que proporcionarle la medicación, porque es muy costosa y es de larga data. Y el precio es insignificante con la reintegración del paciente. Lógico. Lo más valioso es el ser humano. Eso es lo más valioso. Y el ministerio, la inversión que haga, pues se ve reflejado en ellos. Y en relación a la seguridad social, las enfermedades mentales, psiquiátricas, ¿están previstas en los seguros médicos? Mira, esa es una pregunta capicúa. Como diría un campesino, asigún. Ajá. Algunos seguros, la seguridad social, a algún tiempo tienen una cuota, te despachan hasta cierto punto y de ahí en adelante ya no te despachan más. Eso es limitativo, es muy limitativo. De manera que entiendo que por ahí pudieran mejorarse. Lógico, porque le hago la pregunta porque precisamente por lo que usted ha dicho, definitivamente la salud pública necesariamente tiene que integrarse muy de cerca con los enfermos de salud, de los que tienen trastornos de salud mental. ¿Por qué? Porque hay muchos que no tienen las condiciones. Bueno, para poder, necesariamente tiene que haber algo que... Te interrumpo, la lucha ha sido para que no se privatice la medicina, el servicio médico. Lógico. Yo entiendo que el Estado tiene la responsabilidad de darle salud a sus ciudadanos. Así es. Pero estamos en una etapa social que ha cambiado mucho y debemos propugnar porque la salud en sentido general esté al alcance de todos los ciudadanos. Y te dije ahorita alimentación. Alimentación porque muchos de los trastornos que arrastramos son alimenticios, por carencias alimenticias. Bien, bien. Doctor, con su permiso, vamos a hacer una pequeñita pausa y retornamos. Bien, doctor, con mucho placer continuamos conversando con usted para beneficio de los amables amigos televidentes que de seguro han disfrutado mucho de su conversación y han visto hasta dónde está el asunto de la salud mental en el país. Le decía que hay algunas preguntas que siempre nos mandan según el especialista que nos abra su consultorio. Y ahí le voy a hacer una primera, antes de entrar en otro tema que ya tengo determinado. Esa fue la primera pregunta que llegó. ¿Alguna enfermedad mental se cura o son todas crónicas? Bueno, yo decía minutos antes que el paciente con trastornos mentales, con su tratamiento, se puede reincorporar a la sociedad sano. La sanidad va a depender, en algunos casos, de la solución
del tratamiento y la solución de los conflictos en los casos que son puramente dinámicos. Entendemos como trastornos dinámicos toda la conflictiva en la que puede caer un ser humano. Depresión, fobias, traumas, etcétera. Todo eso que pudiera, que es el pensamiento dinámico, la idea que se inserta en el consciente o en el subconsciente del paciente, que lo lleva a sufrir, que lo lleva a abrumarse, como tú decías ahorita. Entonces ese paciente, si tiene acceso a un psiquiatra, pues va a sanar. Si es disciplinado, si tiene las condiciones para recuperarse. Eso sí, se sanan, como no. Tenemos todos los años del mundo reintegrando gente y sanando gente. En psiquiatría se sana a la gente. Ahorita le hago otra de las preguntas. Hay algo que a mí me interesa mucho porque ciertamente es un problema no solamente nacional, es un problema mundial. Y sé que hay mucha relación con eso que le voy a decir y la salud mental. La salud mental y las drogas prohibidas, empezando por marihuana, cocaína, heroína y por supuesto la que está de moda, el fentanilo, que ha puesto al gobierno norteamericano al rojo vivo, muy preocupado, y ciertamente es lamentable ver esas vistas de un barrio de Filadelfia que le han puesto el barrio de los zombies, que posiblemente por culpa del fentanilo, del opiáceo fentanilo. Queríamos saber hasta dónde puede afectarse un paciente, un ser humano, un paciente no, un ser humano, por el uso o abuso hasta de la marihuana, porque mucha gente dice no, hay muchas teorías que no, la marihuana no, eso es una hierbita, eso no hace nada, pero ciertamente yo he visto cosas muy feas, ¿no?, dentro de eso. Mira, Johnny, todos esos alucinógenos, psicotrópicos, estimulantes, que van directamente al cerebro, terminan haciendo daño, porque distorsionan el pensamiento de los pacientes y por tanto su percepción de la realidad se altera. Eso es en el plano de su proyección. En el plano físico, anatómico, lógicamente que se generan alteraciones metabólicas. Ese fentanilo, que es un derivado opiáceo combinado con otras cosas, y la gente, esa curiosidad por probarlo todo. Los asiáticos usaban el opio de manera de recreación, pero lo usaban con comedimiento, no dependían. Es lo mismo que pasa con la hoja de la coca en los pueblos andinos, que usan su coca como medicina, como tónico, pero ya cuando lo convierten en cocaína y lo mezclan con sustancias químicas, eso viene a dañar. Hay cerebros que lo toleran, hay cerebros que son hipersensibles o sensibles y se dañan. La marihuana, que ha sido vendida como no dañina, como no patógena, el consumo de marihuana consecutivamente lleva al individuo a alteraciones. Es una euforia falsa, porque no es una alegría por mutuos, sino inducida. Asimismo, la cocaína, la heroína y todos los otros. ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol es un estimulante. El primer trago exacerba, el tercer trago deprime. Y ya cuando el individuo se hace dependiente del alcohol, comienza a tener distorsiones en su función mental. Se altera, necesariamente se altera. O sea, con esto respondo. Diciéndolo en un lenguaje popular y coloquial, de ahí es que vienen los humos llorados. El tipo está contentísimo y de repente empieza cae. Ese es un buen ejemplo. Sube y cae. Sí, pero ¿por qué llora? Claro que sí, claro ¿Por qué que llora? sí. No, porque se deprime por el aparato respiratorio o el sistema nervioso, o porque tiene un tema en su subconsciente que lo lleva.
Recuerde, doctor, lo que decía ese gran compositor y cantante argentino Alberto Cortés. El vino hace brotar cosas que el hombre se calla, que deberían salir solo cuando el hombre bebe agua. Y Johnny, porque la verdad es que cualquier cosa, cualquier error humano se puede restañar, pero hay que asumirlo con valor para uno poder corregir y no vivir con esa culpa o esa vergüenza. Claro, hay hechos que son deslenables, porque cuando tú robas o matas a una persona, eso tú tienes una condena judicial, pero ese peso moral, psicológico, eso no es fácil de tú liberarlo. Puede llegar a liberarlo, pero hay hechos tan horrorosos que es difícil de tú superarlos. Sí, mire, doctor, ¿tiene usted, por casualidad, yo supongo que no existen, porque adolecemos de mucho aquí en ese sentido, estadísticas que le digan o que nos puedan decir cuáles son los padecimientos mentales más comunes que usted más ve? Si no hay estadísticas, bueno, pues por su casuística, ¿qué es lo que más se ve? Sí, lo que más vemos en la consulta y a través de todos estos años son trastornos neuróticos, depresiones y en un porcentaje trastornos psicóticos. Hemos tenido toda esa gama con todas esas variedades y, ¿por qué no? También importante los trastornos de sueño en una población que ha ido increciendo el trastorno del sueño. Razones, eso que tú llamas la abrumación, ¿sí? El estrés en que estamos viviendo ha generado unos trastornos de sueño que son el pan nuestro de cada día. Sí, muchas personas han dicho, profesionales inclusive, que luego de la pandemia, y no es por echarle la culpa al COVID, simplemente yo digo que hubo cambios de forma de vida. Y entonces la gente a veces dormía a horas que no tenía que dormir y se despertaba a las 2 de la mañana. Empezó a tener trastornos del sueño. ¿Usted ha tenido experiencia en ese sentido? Sí, sí, y además quiero hacer un aporte porque el COVID, como ese trastorno de la inmunidad, es un detonante para aquellas personas que tenían condiciones previas. Sin embargo, la cuarentena, que fue lo que obligó al mundo entero, también confrontó al ser humano con su libertad. El hombre es un animal libre y por tanto, cuando se vio enclaustrado, se generaron multiplicidad de trastornos, multiplicidad, comenzando con la confrontación de no 24 horas, no, sino esos 40 días con la familia querida, los hijos queridos. Eso generó una serie de fricciones, por lo mismo, porque venimos arrastrando un mundo lleno de intransigencia, de falta de amor, de comprensión, de diálogo, de capacidad de diálogo. Entonces eso que generó muchas fricciones y esas fricciones han traído como consecuencia alteraciones conductuales, muchas, y no nominadas y muchas calladas, porque no han advertido el aumento de la ingesta alcohólica, los conflictos conyugales, la deserción, los muchachos desertaron de los estudios, y muchas modalidades como los trabajos virtuales que se han impuesto después de la cuarentena. Entonces, es un fenómeno que no nos exceptúa a la República Dominicana, sino que incorpora a todo el mundo en una misma situación. Los trastornos del sueño, tú decías, se dormía de día. Sí, pero el dormir de día no es la razón del sueño, es el claustro. Cuando el hombre comete un crimen o un delito, la sociedad lo castiga quitándole la libertad.
Entonces estábamos presos. Estábamos de castigo. Sí, estábamos de Sí, castigo. así mismo es. Así es. Indudablemente eso afecta muchísimo. Doctor, vamos a otra pequeñita pausa, con el permiso también de los amables televidentes, y retornamos ya para finalizar este interesantísimo conversatorio con usted. Bien, doctor, ya lamentablemente estamos casi finalizando y siempre le pregunto a los especialistas que me permiten entrar a su consultorio, le pregunto que me digan de los últimos adelantos científicos dentro de su especialidad para tratar a esos pacientes que usted acaba de mencionar, que van con trastorno, que hay algo nuevo, hay algo novedoso que se está haciendo, hay algún análisis, alguna analítica, hay alguna resonancia magnética que se le puede hacer al cerebro que ha descubierto algo. Mira, ciertamente la tomografía espectroscópica nos da un movimiento del cerebro. Ese es uno de los recursos que nos estamos soportando en él. La tomografía con expositrones, todos los medicamentos de última gama que se han incorporado a la farmacopea, que son de gran ayuda para el tratamiento. Asimismo, estamos conociendo las consecuencias del uso y abuso de esos medicamentos. El mundo ha parado un poco las investigaciones científicas para darle paso a la guerra, penosamente, porque tenemos pendiente del cerebro, conocemos una mínima parte, y la gente sufre innecesariamente porque no se está investigando. Un dato, las universidades no solamente son docencia, las universidades son investigación. Es así como cumplen su misión y eso no lo estamos teniendo. No, ese ha sido el pleito de toda la vida. No, pero no es la dominicana, ¿no? No, hay muchísimas también, muchísimos países que no lo hacen. No, la mayoría no lo están haciendo. Entonces, si no se investiga, pues no se va a descubrir nuevas modalidades y nuevos recursos que están ahí. Pero sí vamos a llegar a Marte. Y no tenemos kibutz como los israelíes, que ahí ellos descubren todos los días algo nuevo. Sí. Estamos llegando a Marte y ya hay agua en la Luna. Esas cosas donde se está invirtiendo grandes recursos cuando no estamos resolviendo la alimentación, el agua, este planeta que se destruye porque el hombre mismo está... Diciéndolo como chiste, pero en serio, a lo mejor hay un grupo de este planeta, un grupo de personas de este planeta que están por dejarlo y están buscando dónde irse ellos y dejarnos a nosotros aquí tirados. Por eso no se preocupan por el planeta. A mí me han dicho, doctor Silier, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es fácil. Si tuviera en nuestras manos, pues hiciéramos muchas cosas constructivas para la humanidad, para nuestro país. Claro. Y te reitero, con el tema de la salud mental, es mucho lo que se puede hacer. Y hay que destinar mejores programas. Insisto, los trabajadores sociales deben volver a las universidades, deben las universidades reintegrar los programas de trabajadores sociales. Hay muchos muchachos que no tienen posibilidad y están ahí, es una fuente de trabajo. Solamente hay que entrenarlos, educarlos. Enseñarlos. Es fabuloso. Es fabuloso. De manera que sí, nosotros entendemos que hay futuro. Bueno. Futuro. Otra de las preguntas, doctor. ¿Cómo puedo detectar si alguien de mi entorno padece una enfermedad mental? Johnny, muy fácil. La simple convivencia te permite medir el pensamiento lógico, las actuaciones sensatas o insensatas te permiten inferir si esa persona está bien o no. No se pueden ocultar. Son muy elocuentes. Nosotros somos tolerantes por humanidad. Y entonces decimos, ese muchacho es un loco viejo. Sí, o es enredado. Es enredado, es difícil. El muchacho no hay quien lo entienda.
Pero vamos a buscar al profesional para que evalúe ese muchacho. Y sí, la gente da muestra. Ese muchacho retraído, que se quema en cada curso, ese muchacho que es belicoso. Óyeme, hay que buscar por qué pasa en él. ¿Es un psicópata? ¿Es un sociópata? ¿Es un individuo que ya arrastra un trastorno? Sí. Y por eso yo hacía hincapié con el asunto de la nutrición, la educación, la crianza, para poder tener una población sana. ¿Cómo alejar un muchacho de la droga? Explicándole la droga. ¿Cómo alejar un muchacho de que se reproduzca con una adolescente, otro adolescente? Educando a esos muchachos. Entonces, la educación viene con la salud mental, o viceversa. La salud mental es una consecuencia de la educación. Fíjate qué fácil. Nutrir una madre que vaya a sus chequeos, que se alimente adecuadamente, nos va a dar un producto sano. Pero si no se alimenta adecuadamente, si no tiene paz en su periodo de embarazo, esa madre va a dar un producto alterado. ¿Por qué? Porque la gente cree que durante el embarazo los niños no sienten, perciben. Además, se transmite genéticamente las alteraciones familiares y circunstanciales. Una madre que tiene que ver un accidente, un crimen, o tiene que malpasar situaciones, todo eso se traduce en la criatura. Por eso educación y salud mental van de la mano. Bien, mire doctor, ahora que usted habla de genética, precisamente la genética, y creo que usted podría estar de acuerdo conmigo, yo creo firmemente en que la genética es la medicina del futuro. De hecho, estuve conversando en el consultorio del doctor Rafael Socias. Un personaje importante. Y nos habló de algo sumamente interesante, y yo también me puse a investigar, que es el sistema CRISPR-Cas. Esto de ubicar los genes que están dañados y sacarlos y cambiarlos. Parece una ciencia ficción. Parece ciencia ficción. Pero ciertamente yo vi que en el 2019 o 2020 le dieron el premio Nobel a dos investigadoras europeas, creo que una sueca y otra, no recuerdo de dónde, por esas investigaciones. O sea, es en serio. No, después del genoma, enfermedades que se van a eliminar por la genética. Y entonces, ¿hay algún tipo de investigación en su campo, en la salud mental, en la psiquiatría? Pues no lo conozco. Pero sí que tenemos esa posibilidad en la humanidad de liberarnos de algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, sacando cada uno de esos alelos del genoma humano. Exactamente. Excelente, ese es el futuro. Esperemos que llegue pronto para que nos toque algo. Sí, estamos a tiempo, no te vayas tan pronto. Doctor, mire, ya en estos minutos finales, nos gustaría, si usted es tan amable y quiere hacerlo, una exhortación en su campo, como a las personas. Mire, me faltó una pregunta, si me la contesta rápidamente. ¿Cuáles son los síntomas de inicio de una depresión? Por poco se me queda eso. Sí, hay alguien interesado. Mira, la depresión comienza con alteraciones del humor. El individuo comienza no a entristecerse, a retraerse, a aislarse, cambia su personalidad. De una persona normal, asequible, solidaria, se vuelve huraño, se vuelve lastimoso, se aísla, duerme más o se mantiene más tiempo en sus habitaciones, camina, deambula, y tú lo ves como pensando en el aire y buscando. Entonces, todas esas observaciones que son sencillas, que cualquiera en la familia puede advertir, el carácter le cambia. Se ponen irascibles, se ponen, en una palabra, mal, y entonces la tristeza los aborda y los hace llorar y los puede llevar a cometer errores como el suicidio, como el homicidio, y hasta robos que se han dado producto de la depresión. La depresión puede desencadenar en un trastorno más grave, como la psicosis.
O sea que sí, se ve cuando una persona tiene, la personalidad son los rasgos que caracterizan a una persona. Y cuando tú convives con esa persona, tú tratas a esa persona y esa persona abandona esas características, algo está pasando. Así mismo es, así mismo es. Pues doctor, finalmente ahora un mensaje a los amables televidentes que nos siguen. Mi mejor mensaje primero es que frente a cualquier dificultad existencial, los psiquiatras estamos para servir, estamos para orientar, para ayudar, no importa de la índole que sea. Elección de género, preferencias sexuales, dificultades laborales, insisto, los trastornos de sueño que han sido muy recurrentes en los pacientes nuestros, hay forma de abordarlos y de mejorarlos. Y estamos aquí para eso. Muy bien. Doctor, Muchas gracias de nuevo. Muy Un amable. placer conversar con usted y esperemos que cualquier otro día, en el devenir del tiempo, usted nos permita volver a entrar a su consultorio. Con mucho placer lo haremos. La elocuencia te caracteriza. Yo Y te a felicito. ustedes, pues nada, nos veremos en la próxima vez, si el Señor lo permite.